Gracias. Delegada, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer y un gusto tenerte hoy aquí y bueno, que empecemos el año teniéndote con nosotros, que es nuestra delegada del área, porque nosotros pertenecemos única y exclusivamente a Cultura, que es la que nos da el Instituto todo el beneficio para poder seguir trabajando a lo largo del año. Señora concejal, amigos todos, miembros, el señor presidente del ACCEL, del Consejo de Investigaciones Científicas, la señora secretaria, eres secretaria, ¿verdad? Es tesorera, perdón, tesorera del Colegio de Arquitectos de Madrid, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Y queridos amigos y amigas, muchas gracias por estar todos hoy aquí con nosotros. Vamos a hacer un acto que va a estar estructurado en tres partes. Yo voy a hacer una pequeña introducción, después va a haber una conferencia a cargo de nuestra compañera Águeda Castellano, que nos va a hablar de la mujer en los fueros madrileños, que yo creo que va a ser muy interesante y como es una de las mejores conferenciantes que conozco, creo que vamos a pasar un rato muy agradable. Y después entregaremos las medallas a los compañeros que hoy tienen el honor, yo creo, de recibirla y bueno, pues vamos a empezar cuanto antes, porque además no queremos retrasar mucho, porque hay gente que va a estar de pie y no quiero retrasarlo mucho pensando en ellos. Bueno, el Instituto de Estudios Madrileños, como todos saben, es una institución que se creó en 1951. Fueron una serie de personas muy destacadas de la cultura madrileña, entre los que están pues, la Fuente Ferrari, Entran Basaguas, González Amezúa, don José Simón. Yo digo siempre el don José cuando me refiero a él porque es el que más he conocido todavía. Y en el instituto don José era don José. Y entonces, así como puedo decir Entran Basaguas sin problema, no me sale decir José Simón, sino don José Simón. Y bueno, pues el instituto realmente estamos trabajando incansablemente desde 1951. Tenemos momentos mejores, momentos peores, hubo momentos de crisis, yo le llamo los años del hambre, pero hubo unos años en que nuestra subvención casi desapareció. Vamos, no teníamos nada, entre todos los miembros del instituto pusimos una cantidad para poder seguir haciendo los anales y que no dejaran de salir. Pero bueno, pues eso se fue resarciendo poco a poco y hoy en día pues tenemos una subvención que nos da la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Madrid de 35.000 euros, con los que el instituto puede funcionar estupendamente. ¿Qué hacemos? Pues primero siempre los anales del instituto. En los anales es un clásico ya en España, los anales los piden desde todas partes, por lo tanto este año hemos hecho una cosa y es una parte de ese presupuesto que tenemos es reservarlo para hacer la digitalización de todos los anales antiguos. Los piden desde todas las universidades y yo me paso la vida digitalizando uno o dos que son de 40 50 páginas y claro, llega un momento que digo esto hace falta tenerlo ya todo digitalizado y colgado en la red. Y es lo que estamos haciendo en este momento. Ya tenemos prácticamente todos los anales hechos, que los vamos a empezar a colgar. Seguiremos con todas las conferencias, todos los ciclos de conferencias. Son más de 30.000 las conferencias que tiene el Instituto hechas. Aunque os parezca mentira, en estos 75 años ha sido incansable el trabajo que han realizado los miembros del Instituto. Y bueno, pues en el Instituto tenemos miembros de número, miembros colaboradores y miembros de honor. Siempre ha habido miembros de honor, pero ahora en este momento nos habíamos quedado sin ellos. Desde la muerte de los dos últimos no teníamos miembros de honor. Entonces, este año nos propusimos que hubiera de nuevo miembros de honor y qué mejor que tres compañeros cronistas de la villa que nos sentamos, ¿verdad?, todos los meses aquí en Cañete, en nuestra sede compartida para los cronistas y para el instituto, y trabajamos y debatimos y creo que, bueno, que estamos haciendo un trabajo que era necesario porque hace unos años los cronistas no se unían como ahora, o sea, no tenían estas reuniones que tenemos ahora. Entonces el instituto es cronista de la villa, es la única institución madrileña que es cronista de la villa. También es la única institución madrileña que tenemos la medalla de oro de Madrid, con lo cual, bueno, pues contamos con una serie de beneplácitos.
vamos a decir, yo creo que merecidos, del Ayuntamiento. Todos los alcaldes de Madrid han estado con nosotros siempre al pie del cañón. O sea, no podemos decir unos más que otros. Es más, esta mañana yo revisando todos los miembros de honor, me encontré que, por ejemplo, Arias Navarro había sido hasta miembro de honor del Instituto, cosa que es el único de todos los alcaldes de Madrid que tuvo la concesión de miembro de honor del Instituto. También es verdad que fue el que cedió parte de una zona del Ayuntamiento de Madrid en Cisneros para que el Instituto pudiera estar y la Casa de la Panadería para que pudiéramos dar conferencias. Con lo cual, bueno, pues cuando no tienes nada, cuando alguien te da lo más mínimo, pues se lo merecen, ¿no? El Instituto pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas a través de la CECEL, que tenemos hoy con nosotros aquí a nuestro presidente de la CECEL, con lo cual trabajamos incansablemente, sobre todo yo formo parte de la Junta Directiva de la CECEL de España. Nos reunimos cada año en una provincia española para que todos los institutos de estudios locales de toda España trabajemos un poco, no en la misma línea, porque cada uno hacemos cosas diferentes, pero creo que estamos luchando porque Madrid y porque otras ciudades españolas tengan pues lo que se merecen, indudablemente. A veces da mucha envidia porque cuando llegas a sitios como Oviedo este año, ¿verdad? Y te encuentras un palacio enorme, inmenso, que es la sede del Instituto, o en Jaén, que también es una sede, que es un palacio increíble, pues entonces dicen, pero bueno, nosotros tenemos en nuestro rinconcito en Cañete donde podemos tener una biblioteca muy especializada en estudios madrileños y la otra la tenemos en el Consejo, que la grande, la amplia está en el Consejo, mientras que aquí pues tenemos todos los libros para los investigadores que vienen más diariamente, que pueden ser los de los anales del Instituto, las conferencias, etcétera. Y bueno, ¿qué hemos hecho este último año? Por hacerles un resumen muy rápido, hemos hecho los anales, hemos hecho un ciclo de conferencias sobre urbanismo madrileño y ahora mismo está el libro aquí, que ahora se lo daremos para que se lo puedan llevar. Y hemos hecho las conferencias de ingreso de todos los compañeros que han entrado ahora. Se ha publicado todo y se ha publicado también un ciclo de conferencias. A mí me pareció muy interesante. Es verdad que yo soy archivera de profesión y entonces hablar de los archivos fotográficos a mí me parecía genial. Pero claro, contar con todos los grandes archivos, como hemos contado, que están en Madrid y que nos dan sus fondos, pues yo quería que se supiera a dónde pueden ir los investigadores que necesitan tener alguna información de algún tipo. Empecé por mi archivo, el archivo del Palacio Real, que claro, es mi archivo de cabecera, muchos años allí, ¿no? Y luego, pues archivo de la Agencia EFE, archivo de la Biblioteca Nacional, del AGA, en fin, los grandes archivos, con lo cual pues hemos publicado todo eso, igual que hicimos con las Reales Academias. Hace 2 años las Reales Academias, los madrileños no conocen las Reales Academias y entonces el Instituto lo que hicimos es cada semana ir a una Real Academia, el director de la Academia conectaba a través de nuestro informático, nos enseñaba toda la Real Academia y todos los madrileños han podido ver qué se hace y cómo se trabaja en las Reales Academias. Se hizo un libro donde recoge lo que hacen las 9 Reales Academias y ese libro lo han colgado todas las academias en su página web, con lo cual creo que le han dado una relevancia y nosotros estamos contentos por el trabajo realizado. Así que yo no me voy a extender más, voy a dar paso a nuestra compañera Águeda Castellanos para que nos pueda dar esa conferencia que yo creo que va a ser magnífica, yo tengo toda la confianza en ella y va a ser una conferencia fantástica. Águeda es licenciada en Derecho, además ha trabajado en la cadena SER, en fin, es una mujer del mundo de la comunicación que nos va a contar cómo es la figura de la mujer dentro de los pueblos madrileños. Muchas gracias a todos por su presencia. Señoras y señores, permítanme que no haga relación de todas las brillantísimas personalidades que nos acompañan, porque hoy me siento con el orgullo y la satisfacción de decir que somos madrileños y que vamos a hablar de Madrid. Y, por lo tanto, todos los que estemos aquí, hayamos nacido o no en la Villa y Corte, lo que estamos es unidos alrededor de la casa madre del Ayuntamiento madrileño y, sobre todo, en la casa en que nos acompara y nos ampara a todos para seguir adelante esta trayectoria que tan brillantemente ha descrito María Teresa.
Cuando se habla del tema de los fueros de Madrid, indudablemente a mí me dio vértigo. Vértigo porque hay muchísimas publicaciones hechas, sobre todo además porque los fueros madrileños en algunos casos pueden ser los grandes desconocidos de la historia. Sencillamente, casi conocemos el Fuero de Madrid o conocemos el Fuero de Alcalá, pero te vas metiendo y te vas encontrando con aventuras todavía muy curiosas en las que yo, por ejemplo, modestamente me encontré una carta foral que no aparecía recogida en ninguna parte. En los estudios de doctorado me fue una gran ilusión. Era una cosa muy sencilla, solamente de pastos, aprovechamiento de pastos y montes, pero al fin y al cabo era una carta de Puebla o foralidad. En primer lugar, estamos distinguiendo cartas pueblas, fueros. La línea es tan delgada que yo no me atrevo a decir hasta aquí llegamos una y hasta aquí empieza la otra. Yo diría que el fuero está dado normalmente a una población que ya está consolidada, mientras que la carta de población está dada para precisamente crear esa población. No olvidemos que el primer fuero de España, del cual vamos a celebrar este año sus 1200 años, muy venerable, nuestro adorado fuero de Brañosera, se va a dar precisamente para poblar un terreno, la Braña de los Osos, en los que el conde y sobre todo, y aquí empezamos a mencionar la mujer en los fueros, la condesa Argilo, que aparece en toda la documentación del fuero, ceden a 5 vecinos con sus amigos, con sus familias, con sus criados y sus ganados para que vayan a poblar la Braña de los Osos y les da lo que para mí es un ayuntamiento, delimitación de territorio, posibilidad de cobrar impuestos y también la posibilidad de hacer exención a las gentes con un pequeño canon que tendrán que pagar al conde don Nuño. Hasta en la primera carta fundacional de España de municipalidad aparece una señora Argilo con un detalle muy gracioso, porque a lo largo del articulado te dice que esto sea por siempre y da clarísimo que aunque yo me muera, mientras mi mujer Argilo siga todo así. No se puede pedir una mayor unificación del papel de la mujer y del hombre. Lógicamente va a haber una larga lista foral que no podemos meternos, pero los foros madrileños lo primero que tenemos que decir es que mayoritariamente están encargándose para delimitar problemas de ganadería y problemas de pastos. La vida rural es la importante. Madrid es una ciudad muy chiquitita y sobre todo muy agrícola y muy ganadera, con lo cual estos fueros se preocupan mucho de la fecha en que empiezan las cosechas, cuando se acaban, las penas que hay que poner al que irrumpa en casa ajena. Pero, sin embargo, aún en esa fuerza vital de que va a ser la agricultura y la ganadería, cuando nos metemos en el tema de una mujer y nos ponemos a analizar con cierto sentido del humor en algún caso, la presencia femenina es tronchante. Créanme que algunas noches yo me reía sola cuando leía algunos de los textos de los fueros. El fuero puede ser extenso o corto. Y en Madrid tenemos los dos más importantes, que son los dos alcalaínos y el de la capital, de los llamados fueros extensos, minuciosos, diría yo, no solamente extensos, sino también minuciosos, con una serie de datos que nos permiten además algo curioso. La gran historia la conocemos todos, grandes historiadores tenemos, y en esta sala creo que no hay que preguntar, de los que han movido realmente las bases del moderno conocimiento del pasado, y sin embargo muchas veces se nos olvida cómo es la pequeña historia. Y los que estamos aquí, seguramente, ninguno seremos descendientes de reyes, de condes, de marqueses, de grandes generales. Somos descendientes de unas gentes que vivieron aquí. Por lo tanto, esta historia de nuestros antepasados, que aparece reflejada con tanta simpatía y tanta naturalidad en los fueros, me parece que nos puede llegar mucho más al corazón que ninguna otra. La mujer en el siglo XI y XII, nuestra historia foral empieza en el XII, tienen que recoger el célebre Liber Judicionum, en el cual en la época visigoda ya se hablaba algunos detalles de la mujer. Pero claro, el Liber Judicionum está hecho por los visigodos y para la cultura visigoda, de tal forma que prevalece lo que llamamos un derecho de gentes, el derecho germánico, frente a un derecho mucho más privado, que es cuando entra ya la influencia del derecho romano. Este Liber Judicionum, desde luego, si hubiera seguido, hubiera sido la ruina de los españoles, teniendo en cuenta que para casar a mujer había que darle la 10ª parte del caudal que tuviera el novio de dote, 20 caballos y 20 criadas. Me parece un poquito caro casarse en la España de la época. Claro que también, como veremos ahora, nuestros antepasados más cercanos tampoco anduvieron demasiado lejanos.
Ese liber iudiciorum va a ser el usado durante los últimos años del reino visigodo, es el que se va a emplear en una España que empieza a echar lentamente a andar con la presencia musulmana, y cuando ya el régimen foral, como he dicho, a partir de la Carta de Brañosera, empieza luego con la de Castrojeriz y los fueros que empiezan a pulular, empieza el Magnífico de Sepúlveda y todos ellos, empiezan a desarrollarse ya no cosas solo que sean límites, capacidad, podríamos decir, de poder a impuestos, no, se van a hacer la vida cotidiana. Y ahí, en la vida cotidiana, las mujeres empezamos a ser las protagonistas. Como línea general, tenemos que tener una premisa. No estamos hablando desde la perspectiva de mujer en el siglo XXI, en el que a lo mejor nos puede parecer repugnante ciertas cosas que vamos a enumerar. Estamos hablando de que estamos en el siglo XII y, por lo tanto, bajo Alfonso VII, el emperador, las cosas eran de manera muy distinta. Quizá el más rico en detalles sea el alcalaíno, pero de todas maneras hay algunos que ya nos dan una cierta pauta de cómo va a ser el cierto sentido igualitario. Por ejemplo, el fuero de Buitrago. El fuero de Buitrago va a darse, yo creo que tiene una idea de repoblación, hay que meter gente en aquel lugar, por lo tanto hay que dar facilidades. Y entonces, por ejemplo, los caballeros que sean habitantes de Buitrago no van a pagar determinados pechos. ¿Y si se queda viuda la mujer de un caballero? ¿Y si el caballero fallece? Pues entonces el fuero reconoce con toda claridad que goce ella del mismo privilegio de exención, siempre, eso sí, que no contraiga matrimonio nuevamente con un pechero, que ahí ya la cosa se ha perdido. Exactamente igual sucede con el fuero de Colmenar de Oreja, donde con una necesidad bárbara de que los pueblos se llenen de gente, casi estamos hablando de una España despoblada como hoy, hay que dar todo tipo de facilidades. El raptor que ha cometido tal delito en la persona de una mujer y se viene a refugiar a Colmenar de Oreja, quede exento de riesgos y de penas, salvo, y lo dice muy claro, que la mujer sea forzada o que fuera casada. Entonces ya las cosas cambiarían, los elementos de juicio cambiarían. Está clarísimo que lo que hace es atraerse a población de una forma desesperada y que los pueblos se llenen de tal forma que esa España que se va reconquistando cada día pueda ir creciendo y pueda además proporcionar no solamente una riqueza humana, sino también una riqueza económica a base de la producción de las tierras que se van conquistando. He dicho que el más rico de detalles, indudablemente, son el nuestro queridísimo de Madrid y el divertido y simpaticísimo Fuero Viejo. El Fuero Viejo de Alcalá nos va a dar la sorpresa de que había desaparecido. Sabíamos que estaba, esto todo el mundo lo conocía, pero traspapelado completamente. Será en el año 1981 cuando unos avispados bibliotecarios, haciendo catalogaciones perfectas, se encuentran, no es porque María Teresa sea archivera, pero creo que la labor de los archiveros todavía no está bien considerada en este país, porque es que los archiveros son los padres de la historia, los que están abriéndole el camino a los demás. Poca cosa podríamos hacer los demás si los archiveros no nos hubieran puesto delante las herramientas de trabajo. Y ahí pasó, el fuero alcalaíno apareció pimpante y brillante, dejando una sorpresa tras de sí, porque estaba el fuero prácticamente entero. Y ahí en el fuero las mujeres aparecen con una facilidad asombrosa. Piensen que es bastante antiguito, por lo tanto, tiene más gracia todavía encontrarnos ciertos elementos de discusión. La mujer no va a tener una libertad, por ejemplo, no puede contratar sola, no puede en absoluto contraer matrimonio por decisión propia, no puede tampoco, yo creo, que administrar bienes mientras viva el marido, de tal manera que sí tiene coartadas un montón de libertades. Pero, por ejemplo, se le van a dar una preocupación enorme a su honra. Mujer manceba. Las solteras, quiero aclarar en todo momento que van a estar mejor pagadas. Las viudas, por aquello de la segunda mano, muy devaluadas. De tal forma que mujer soltera, a la que hombre agrede y por razón del ambiente en que desarrollamos, en fin, por aquello de la educación, el colegio de monjas y tal, no voy a pronunciar las palabras del fuero, que me parecen hasta demasiado fuertes, y dice que mano de hombre vaya a determinadas zonas de la anatomía de la manceba, pague 2 maravedises. Me parece muy barato. De acuerdo que es muy difícil saber si son los maravedises de oro, no creo que fueran, serían los de vellón, pero de todas formas baratísimo, sobre todo comparando con cómo se van a pagar otras cosas. Lógicamente, la mujer que comete adulterio, el marido tiene un derecho de vida y muerte sobre ella. Si es sorprendida, el marido puede matar y se le mata al agresor. Exactamente igual que si es violada, que la violación está castigadísima, el varón con la muerte. En algunos casos, el rapto se puede equilibrar, se puede unir
con una curiosidad que ahí es un poco de llamar la atención. Cuando empiezan a decir que hay raptos y que hay fuerza, en muchos casos se trataba de una forma y una válvula de salida a las mujeres para tener libertad. No pueden casarse con quien quieran, de tal forma que tienen que estar amarradas por los preceptos. He dicho además que está muy influenciado los fueros todavía en la primera etapa por el derecho germánico, el derecho de gentes. La familia tiene, la gens tiene un poder extraordinario y entonces en algunos casos me parece que se recurría al truco y creo que lo recogen y claro muchísimos autores. El truco era decir he sido raptada o forzada. Con lo cual obligaba de alguna forma al raptor a casarse y a lo mejor estaban de acuerdo los dos perfectamente amañado. De todas formas, si se podía comparar o aclarar que no había sido así, lógicamente la multa al raptor, si es violación es pena de muerte, sin duda, y si es simplemente rapto, acabará teniendo que pagar él una divertida cantidad, muy carita, 100 maravedises. 100 maravedises de las que dice muy claro el fuero, que 36 serán para la forzada y el resto se los quedará pues, la administración. De alguna forma tenían que vivir también todos unos y otros. Y es muy divertido porque además la cantidad que le dejan a ella tiene como nombre específico ¿para qué? Para que pueda estar dotada para casarse otra vez, va a quedar un poco mal vista, podríamos decir, pues así tiene ya una cantidad económica que avale su posibilidad para el matrimonio. El matrimonio tiene que ser absolutamente todo concertado. Todo concertado, de forma que ese posible forzado o rapto en muchas ocasiones tenía una pinta de ser un acuerdo. El matrimonio, si es con padres que viven, lo amañan los padres. Si son familiares porque los padres han muerto, tanto en el caso del varón, y ahí lo equilibra la mujer, en el caso de la mujer, tendrá que ser esa boda aceptada por los familiares de padre y de madre, llegando a la conclusión de que si no aceptan y se ponen de acuerdo, si el novio elegido o la novia elegida es la de acuerdo, aquello se va a montar el San Quintín porque no hay boda, se paraliza y al cabo de X tiempo, como no hayan llegado a un acuerdo, se les va a castigar con 50 maravedises, que no estaba tampoco nada mal. Las dotes son altísimas. Quizá en el Fuero de Madrid la casada tiene una dote, o sea, un pago tremendo, 50 maravedises. Hombre, si es viuda son solo 25. Lógico. Y si es de las aldeas de Madrid, se queda en 25 la manceba y en 15 la viuda. La devaluación cada vez es mayor, claro está. En esas situaciones la cosa se está poniendo ya mucho más seria. El novio no va a pagar ni un céntimo de la boda. Es más, está penado que pague un céntimo, que no pague nada. Menudo chollo tenían los madrileños, lógicamente. Y además ese dinero tiene mucha gracia porque lo dice bien claro el fuero. Los 50 maravedises que le dan a ella son para que compre sayas, calzas, carne, vino. Es decir, que la que paga el convite es ella. Y muy curioso y muy gracioso es que está totalmente prohibido en el Fuero de Madrid que intervenga. Eso podríamos llamar las celestinas, que tenían ya muy mala prensa en aquella época, porque el que recurra a celestina o a tercerías para contraer matrimonio, pues tiene una multa también de bastantes abundantes maravedises. He dicho que hay una diferencia radical en las penas, entre comillas, de delitos, con las penas que podríamos llamar de moral pública. La moral pública está muy mal pagada, perdónenme, pero muy mal pagada. En algunos casos te dices, hombre, que el que deshonre a mujer entrando en su casa o a marido, da igual, 2 maravedises. Tampoco es tanto. El que más divertido es la que llame o el que llame puta o hija de tal o tal a un hombre, ese ha castigado solo con una cosa modestísima, medio maravedís, pues no es mucho la realidad, con poca cosa. Tendrá, por lo tanto, una relación muy curiosa las penas con los delitos que llamaríamos más importantes, con la moral que debía tener dentro de todo. No olviden al arcipreste de Hita, cuando dice en ese maravilloso prólogo, hace un elogio de lo que es la libertad. Como dice Aristóteles, cosa es verdadera que el hombre por 2 cosas trabaja. La primera por haber mantenencia, la otra cosa era por haber juntamiento con hembra placentera. Pues si lo dice así, el arcipreste, está claro que, en fin, la moral estaba un poquitín menos grabada. Es, sin embargo, muy duro en los fueros de Madrid con el problema, por ejemplo, de los hijos, de los malos hijos. Los padres pueden fulminantemente desheredar al mal hijo.
Y además lo aclara, igual que se porten mal con el padre o con la madre. Exactamente, el hijo que mate al padre o a la madre no hereda absolutamente nada. Los hijos no podrán ir en justicia contra el cónyuge asesino, pero sí que se permite otra vez el derecho germánico a que los familiares del muerto formen un auténtico follón y se enfrenten con el asesino. Los hijos no pueden hacerlo. La hija que sale de casa, sin decir ni media porque se enfada con sus padres o por las razones que sea, pierde completamente la herencia. Y, al mismo tiempo, el hijo, que quizás ese sea uno de los avances del fuero cisneriano más interesantes, el hijo que se casa en vida de los padres y recibe, pues más o menos, unos dineros o una forma para que empiece a vivir. Imagínense que se mueren los padres. A ese hijo se le han dado unos dineros, se le ha dado un gasto, se le ha dado unas posibilidades, y los otros, al morir, ¿qué pasa con esa masa hereditaria? ¿Cómo se reparte? Y el fuero cisneriano lo dice clarísimo, que habrá que de la masa resultante dejarles y repartir la misma cantidad a todos que ha tenido ese que ha contraído matrimonio. Me parece de un igualitario que para qué. Indudablemente nosotros los españoles tenemos el orgullo de haber potenciado y tener una de las instituciones más brillantes de la historia del derecho familiar, que es la Sociedad de Gananciales. El Fuero de Alcalá lo reconoce, el Fuero Viejo no, y el de Madrid tampoco, no lo reconoce, pero sin embargo sí que es cierto que estaba recogido ya en las Cortes de Santa María la Real de Nieva del año 1473. Allí, en ese bellísimo monasterio, se realiza esas Cortes y dice que lo que gane el hombre y la mujer será repartido en la mitad. Pero es que el alcalaíno dice una cosa muy bonita. Dice efectivamente lo mismo, pero añade el que tenga la propiedad y la posesión. Los que sean juristas saben perfectamente las diferencias entre propiedad y posesión. Pues propiedad y posesión, la pacífica posesión, va a dar lugar a que sea exactamente al 50% de uno o de otro. Y lo dice bien claro, lo que gane él y ella. Todo va a estar perfectamente repartido. Hay una protección a la mujer en el detalle, por ejemplo, en el alcalaíno, que los fueros, que los hijos de viuda que sean menores de 20 años no vayan a la guerra, porque se presupone que tienen que ayudar a su madre. Hay 70 detalles absolutamente curiosos de la presencia femenina. Una de las cosas divertidas es aquello de la mala mujer. Los fueros y el derecho de la época están muy separaditos, las buenas y las malas. Las buenas salteras, casadas, viudas o monjas, y las malas prostitutas y barraganas. Estas tienen pocos derechos. En el caso de que una de estas malas pegue una bofetada o insulte o ataque a una buena mujer, inmediatamente ella tiene todo el derecho a defenderse. Y dice bien claro el fuero que pase lo que pase, supongo que aunque la tunde a palos, no podrán meterse con ellas, ni cobrarle caloña, ni cobrarle nada. Se ha defendido y ha hecho muy bien en defenderse. Se reglamenta, como es lógico también, a las panaderas. Tiene mucha gracia porque en el Fuero de Madrid habla de panaderos y panaderas. En el de Alcalá no habla más que de panaderas. Y mientras que en el de Madrid también habla de vinateros y vinateras. Es decir, que en nuestra capital había un sentido más igualitario, podríamos comentar, de las profesiones. Y estos, lo dice bien, el que amengüe el pan y el que eche agua al vino. O sea, que debía ser bastante frecuente. Total, no es tanto. Dos maravedises tampoco van a ninguna parte en cuanto a ruina familiar. Es muy frecuente, lógicamente, eso. Y también dice que los que actúen de reventa, los que compren, dice, huevos, gallinas y demás, y luego los vayan a vender con una ganancia en el precio y de alguna forma pues alterando el precio de las cosas. Esos tienen también, eso es un poquito más cara la multa, unos 3 maravedises va a ser. La dote hemos hablado, la herencia, sobre todo el castigo al mal hijo, eso clarísimo, es el mal hijo queda absolutamente desheredado, pero hombre, quizá lo más llamativo es que todavía la mujer no puede disponer de sus bienes, no puede disponer de su libertad para casarse, ni puede disponer de su libertad, por ejemplo, pues para vivir y trabajar. No puede trabajar sin el permiso, dice, trabajar remunerada. O sea, si cobra dinero, tiene que ser con el permiso familiar. Eso, indudablemente, a nuestra mentalidad de mujeres del siglo XIX, XX y XXI, y ya en el XIX ya lo he metido en el saco porque ya era llamativo, nos parece pues un poco llamativo, nos parece un poco repugnante. Pero tengamos pensando la mentalidad que estamos juzgando a unos hombres y a unas mujeres que vivieron en el siglo XII, XIII, XIV y que, por lo tanto, no podemos ponerles la etiqueta de las mujeres del siglo XXI.
estamos todas encantadas de lo que somos, pero cuando algunos días nos vamos con la lengua fuera, las mujeres de nuestra generación decimos, como pille yo al que me ha liberado, ya se va a enterar este, claro está, porque tenemos también que plantearnos quién nos ha liberado de una manera tan rápida y tan eficaz. Esta relación del fuero y la presencia del fuero marca cosas de cierta igualdad. He dicho darle los beneficios en Colmenar de Oreja, darle los beneficios en el propio fuero de Buitrago, darle la igualdad, las multas son iguales al hombre y a la mujer, que eche agua al vino, que amengue el pan, esas son exactamente iguales. Podemos suponer que había una diferencia, sobre todo con las otras religiones. En el fuero no lo dice, pero luego en las partidas sí habla de que la cristiana que yazca con moro, a él lo apaleen y a ella le pongan una buena multa. Eso sí, si es reincidente la cosa se pone seria, a él se lo cargan y a ella se le entrega a manos del marido y que el marido haga lo que le parezca. Exactamente igual el tema de amamantar a hijo de judía, que está castigadísimo. Amamantar una cristiana a un hijo de judía pueden ser 50 maravedises que si comparamos sencillamente con lo que es pues, un atrevimiento de meterle mano a una señora, como dice el fuero de Alcalá, pues resulta ridículo. Dos maravedises y al otro 50 maravedises por alimentar. Vuelvo a decir que en materia del sexto mandamiento me da la sensación que los redactores de los fueros de Madrid fueron, vamos a decir, que ampliamente generosos. Esto hace que nuestros fueros no sean un símbolo de que nadie nos oprimió. El fuero, posiblemente, fuero como tal es libertad, fuero es concesión de unos privilegios, fuero es sentimiento de que te puedes autogobernar y que puedes funcionar de una manera mucho más amplia basándote en los preceptos que un rey, un maestre, porque Madrid tiene la suerte que tiene fueros de cardenales, tiene fueros de maestres de órdenes, tiene fueros de los reyes, es decir, tenemos toda la gama de familias de fueros, extensos, cortos, de población, de Carta Puebla, tenemos, según el quién los ha dado, tenemos una amplitud de fueros que es una delicia sumergirse en ellos y ver cómo vivían nuestras gentes. Es infinita las posibilidades que da, lógicamente, estudiar los fueros. Muy apetecible meterse en ellos, porque, como les decía al principio, piensen ustedes que no seremos grandes descendientes de grandes hombres y mujeres que hicieron la historia, pero tenemos unos ascendientes que estuvieron a lo mejor por las calles de Madrid y nuestras tatarabuelas seguramente tuvieron que someterse a los decretos del fuero y tuvieron que sujetarse a esas normas, que no me parece que para la sociedad en la que viven sea demasiado mala y demasiado negativa. Los madrileños son libres. Es más, sí que efectivamente los judías, aunque tenían sus propios tribunales, incluso de justicia, pero son obligadas a llevar un traje que las cristianas no tienen. Las cristianas pueden ir vestidas más o menos con el brial, el peyote, el tocado bizantino o el mozárabe o cualquiera de los que en aquel momento se llevaban. Sin embargo, las judías tenían que llevar las célebres faldas grises con picos, unos picos que van a dar lugar a la expresión de perseguir detrás de picos pardos. Ir picos pardos era los cristianos que con no buenas intenciones iban detrás de las judías. No sé si es que a las cristianas se consideraba que no hacían esas cosas y por lo tanto no había que ir detrás de ellas. Me parece ahí un poco también romántico los preceptos de la legislación de la época, pero de ahí viene la expresión de ir de picos pardos, lo cual simboliza que la comunidad judía de Madrid tampoco estaba tan mal mirada. Tenían su especie de pequeño barrio o gueto, pero no existía una separación. Cuando le echan y lo marcan de esa forma, es que me parece que era una cierta pequeña merienda de negros la que existía entre unas religiones y otras. El derecho foral se perdió, se abolen los fueros, la abolición de los fueros se da ya en pleno siglo XIX. El siglo XVIII produce el último fuero de España, el fuero de población de las nuevas poblaciones de Sierra Morena, fuero muy curioso, muy de poblar, ese sí que es de poblar, es Carta Puebla. Y ahí se muere una serie de elementos jurídicos de primera categoría. No se puede entender el derecho, y no entender el derecho es entender la historia de España, lógicamente, si no se tira de los fueros y te empapas de esa pequeña vida cotidiana. De alguna forma, cuando leemos el Fuero de Madrid, vemos al que no tiene que lavar las tripas aguas arriba de la alcantarilla de San Pedro, que es una guarrada, y aquello. Y vemos aquel que la carne de trifa, por Dios, que es la de los judíos, y que no se tiren por la muralla vísceras, y que se empiecen las labores el día de San Miguel,
Miguel. Es decir, estamos viendo a nuestros antepasados. Esa creo que es la grandeza que tiene la legislación foral española. Y además es muy parecida entre Portugal y España, son las que tenemos los grandes fueros, y al mismo tiempo muy desigual con el resto de Europa. No tiene nadie esta riqueza foral de la que nosotros podemos hacer gala con todo gusto. Por eso, al empezar, en esta brevísima mirada a los fueros, porque esto es para hablar largo y tendido, por eso al empezar les decía que no iba a nombrar a nadie, personas que nos acompañan, ilustrísimas e importantísimas, y que me hacen sentirme rubor y vergüenza estar en este atril dirigiéndoles la palabra. Pero me consuela el pensar que nos une esa cosa común, Madrid, Madrid y Madrid, nuestro querido y admirado y adorado Madrid, de nuestras culpas y nuestras alegrías, de nuestros pecados y de nuestras virtudes. Un Madrid que sigue, casi podríamos decir, tan simpático como en el fuero. Seguimos acogiendo a la gente, se habla de cómo vienen a poblar a Madrid los que son los vecinos, los moradores, se habla de cómo se vive en Madrid, de las fiestas que debieran ser divertidísimas, en Alcalá de Henares se habla hasta de cómo están las corridas de toros, cómo hay que organizar aquello, de tal forma que lo que estamos mirando es una imagen de nuestro pasado. Estamos mirando una imagen de nuestra historia. Por eso, en esta brevísima relación de la presencia femenina, que como mujer me llena de orgullo, que España y Madrid, mi comunidad, haya tenido siempre esta presencia de la mujer, incluso en los textos legales, me permito decirles que como madrileños de corazón, aunque no sean de nacimiento los que estemos aquí, como madrileños de corazón, estamos hoy reunidos para rendir un pequeño homenaje a dos cosas: al Instituto de Estudios Madrileños, que nos acoge y ha tenido la gentileza y la grandiosa generosidad de hacerme miembro de este instituto, pero por otra parte a un grupo de personas que estamos enamoradas de lo que es nuestra historia, de nuestra patria, la grande y la chica. No se puede amar la chica si no se ama la grande y viceversa. Y aquí tenemos el orgullo todos de estar en la casa de la villa, que Madrid no es ciudad, que es villa, bien bonita y bien salada, que somos villanos, pero con un corazón de oro. La casa de la villa nos ha acogido hoy y hacemos un homenaje a esas mujeres madrileñas que lloraron, rieron, sufrieron, trabajaron y fueron, ¿por qué no?, felices madres, esposas, hijas, hermanas de unos hombres que poco a poco fueron haciendo la historia de España. Y si ellas no hubieran estado ahí, no habría habido nada que contar. Señores, en la Villa de Madrid, a 18 de marzo del año de 2024, mil gracias a todos los madrileños que hoy son los descendientes de los hijos del fuero. Bueno, como les había advertido, Águeda nunca defrauda. Es increíble. Estos papeles son míos. Ella no ha traído ni un papel. O sea, no lee una línea, no lee nada. Es increíble cómo se dirige a todos nosotros, cómo nos hace sentir. Gracias, Águeda. Has trabajado durante unos días montando todo esto, que sé que es parte de tu tesis doctoral y que es un trabajo, pero nunca nos defraudas. En tu discurso de ingreso nos hablaste del general Riego y estábamos nubilados. Así que gracias otra vez más. Muchísimas gracias a todos. Y para seguir con el acto, vamos a empezar a hacer la entrega en este momento de las medallas de honor a tres grandes miembros de la Mesa de Cronistas de la Villa de Madrid. Vamos a comenzar por orden alfabético, con lo cual el primero va a ser nuestro querido profesor don Feliciano Barrios, que es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Historia del Derecho de las Instituciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. Tiene un montón de cargos, porque no lo voy a hacer tan largo, dado que son muchos, pero decirles bueno, que es el secretario de la Real Academia de la Historia y una persona muy cercana, un gran investigador. Nos hemos conocido hace 30 años en el Archivo de Palacio, donde venía todos los días como investigador. Allí se sentaba y allí iba sacando a Felipe II paso a paso, paso a paso. Entonces, Feliciano, si nos acompañas, Carlos. Si me haces el favor, coge tú, también para acá. Claro, las dos. Muchas gracias, querida. Muchísimas gracias.
En segundo lugar, le nombramos miembro de honor del Instituto a don Antonio Castro. Antonio Castro es, vamos a decir, locutor y periodista, no sé cuándo monta más, es cronista de la Villa de Madrid ya desde hace muchísimos años y comenzó su trabajo periodístico en Radio Cadena Española, en distintos periódicos de Navarra, y luego, bueno, pues ha estado en Telemadrid, ha estado en un montón de sitios diferentes, y el Ayuntamiento de Madrid le otorgó el título de cronista por unanimidad, que esto no suele pasar siempre, que siempre hay quien dice a unos, a otros, en su caso por unanimidad de todo el Pleno Municipal. Y pertenece a la Academia de Artes Escénicas de España y es colaborador habitual de Madrid Diario. Antonio, cuando quieras. En tercer lugar, que no es en tercer lugar, porque ya les digo que voy por orden alfabético, es a Constantino Mediavilla. Constantino es locutor y redactor informativo de la cadena SER durante mucho tiempo, dirigió los informativos de Onda Galicia y el Gabinete de Radio del Ayuntamiento de Madrid. Desde 2019 es cronista de La Villa y colabora también con Onda Cero, con Telemadrid, con una serie de periódicos. Y fue fundador de Madrid Diario. Constantino, hoy te agradezco enormemente que estés aquí. Después de dar estos tres nombramientos de honor, el Instituto, ya les decía antes, ha tenido siempre miembros de honor. Llevábamos unos últimos años que no los teníamos, pero bueno, aquí han estado Jacinto Benavente, aquí han estado Elías Tormo como miembro de honor, Subirá ha sido miembro de honor y un largo y largo etcétera. Pero siempre son personalidades muy destacadas del mundo de la cultura madrileña. Así que vosotros, desde luego, os lo merecéis amplísimamente. Y ahora pasamos a los miembros de número. Los miembros de número del Instituto son aquellas personalidades del mundo de la cultura madrileña que tienen una serie de publicaciones sobre Madrid de distinto tipo. Pueden ser científicas, pueden ser historia, pueden ser... Es muy amplio el mundo de la cultura madrileña y sobre todo de todas las modalidades que pueda haber. Con lo cual, empezamos por orden alfabético también con don Albino Arenas, que es doctor en Ciencias Físicas, profesor ad honorem de la Universidad Politécnica de Madrid, catedrático de Escuela Universitaria de Ingeniería, y Albino Arenas ha leído su discurso de ingreso dando una conferencia magistral en la Real Academia de Ciencias Exactas y Matemáticas. Estuvo, por supuesto, presidido por el presidente de la Real Academia de Ciencias Exactas y habló sobre Albert Einstein en la visita de los 100 años a España. Es un gran científico español. Albino, cuando quieras. Me dejaba en el tintero una cosa preciosa, y es que el día que dio la conferencia Albino, tuvo nada más y nada menos que contestando a su conferencia a Clara Janés, la académico de la lengua, que fue increíble porque encima hizo varios versos dedicados a Albino ese día, algo que no lo tiene cualquiera. Enhorabuena, Albino. Después tenemos que entregar la medalla, perdón que me he liado, a Águeda Castellanos. ¿Qué decirles de Águeda? Ustedes lo acaban de ver, o sea, es una maravilla cómo habla, es una maravilla, una gran licenciada en Derecho.
La conferencia de ingreso de Águeda se tituló Pasión y muerte del general Riego. Fabulosa. La tienen publicada en los libros que tenemos allí al fondo y que se pueden llevar. Está la publicación de todas las conferencias. Después tenemos el siguiente, es Raquel Fernández Burgos. Bueno, Raquel es licenciada en Historia Moderna, no, Historia Antigua, perdón, ya me he liado con Raquel, la que me faltaba, Historia Antigua, y nos dio una conferencia soberbia, porque ella es una gran especialista en la historia del Escorial. Se ha dedicado y se ha especializado totalmente en el Escorial, todo lo que ha podido, y le hemos dejado. Y la conferencia que dio ella era Memorias madrileñas de hace un siglo en homenaje... No, me he confundido, perdóname. La tuya es el de Cádiz al Escorial celebrando leyes, de la mano de Galdós. Entonces es todo lo que escribió Galdós sobre el momento ese de la Constitución de Cádiz y todo como lo fuimos recibiendo los españoles. Raquel, enhorabuena. Y seguimos, si me perdona, José María Martín del Castillo. José María Martín del Castillo, ¿qué les diría de él? Licenciado en Derecho, licenciado y doctor en Farmacia, con varias tesis doctorales. La última la tiene todavía en la cartera y está haciendo una gran tesis doctoral sobre algo muy madrileño, que es nuestro Hospital de San Antonio de los Alemanes. Y entonces ha hecho unos estudios brutales desde el punto de vista indudable de la ciencia. Ha tenido cargos en Bruselas, en España, en fin, en distintos sitios. Es una adquisición fantástica para el Instituto. Cuando quieras, José María. José Montero Reguera, catedrático de Literatura en la Universidad de Vigo, es pues, el más histórico de todos nosotros porque es nieto de miembro del Instituto, hijo de miembro del Instituto y él mismo ahora miembro de número del Instituto. Desde su cátedra de Vigo sigue estudiando en Madrid, sigue deleitando a los gallegos con muchísima bibliografía cervantina, porque es un gran especialista en Cervantes, y su conferencia nos habló de Pío Baroja, fue en el centenario de Pío Baroja, y entonces era cómo su abuelo Montero Alonso trabajó con Pío Baroja y los trabajos que ambos hicieron en muchísimos momentos fue interesantísima porque fue un miembro histórico del Instituto contado por otro miembro y además familia. Cuando quieras, Pepe. Y ahora llegamos a dos personas, yo les mandaría casi salir juntos, pero lo voy a nombrar cada uno por su lado, pero es que no se puede, tanto monta tanto, no se puede hablar de uno sin el otro. Son dos grandes personajes de la historia de Madrid, como son Rafael Gili y Fernando Velasco, pero primero vamos a entregarle el título a Rafael Gili, que es un licenciado en Filosofía y Letras. Rafael se dedica a la investigación histórica dentro del Grupo Madrid de la Universidad Autónoma, que es un grupo que han trabajado impresionantemente con don Virgilio Pinto. Siempre recuerdo que hay más gente aquí, además, también está Paco Marín, en fin, están una serie de personas que han pertenecido a este grupo, grandísimos historiadores todos, y la conferencia que nos dio fue algo soberbio. Eran las reformas de los viajes de agua de Madrid. No, perdón, esa es la de Fernando. La tuya es el desarrollo de las instrucciones de Sabatini y la construcción del alcantarillado de Madrid en tiempos de Carlos III. Ven cómo tenía que liármelos con los dos, porque trabajan temas tan parecidos. Cuando quieras, Rafa.
Y ahora... Y por supuesto, tal como les decía, Fernando Velasco. Ambos transmiten la historia de Madrid a muchísimas gentes, los llevan a 50.000 sitios, hacen unos trabajos de investigación brutales y sobre todo lo difunden desde su medio de vida, que se dedican a esto en cuerpo y alma. Y Fernando nos habló de las reformas en los viajes de agua de Madrid durante la segunda mitad del siglo XVIII. Son grandes expertos en Carlos III y en toda esa época y qué significó para Madrid no el rey Carlos III, porque yo siempre digo lo mismo. Carlos III, bueno, los grandes ministros que tuvo Carlos III, como vosotros sabéis. Fernando, cuando quieras. Me da mucha pena que no puede estar hoy con nosotros Francisco González Redondo. Es pues una de las grandes adquisiciones para el Instituto. Yo solamente decirles, la última conferencia salimos todos obnubilados de ella aquí, porque nos habló del Betty High, nos habló de Leonardo Torres Quevedo, es el gran especialista a nivel mundial en Leonardo Torres Quevedo. Lo mismo está aquí que en Nueva York, en Inglaterra. Solo decirles que a González Redondo, el rey Carlos de Inglaterra le ha concedido el título al mejor conferenciante que ha dado una conferencia en el Reino Unido. O sea, está considerado a nivel mundial uno de los mejores conferenciantes que puede haber. Es verdad que nos tiene a todos con la boca abierta cada vez que habla. Entonces, bueno, pues sería estupendo tenerle hoy, pero hoy está inaugurando una exposición que monta él y no puede estar hoy con nosotros. Pero le mandamos un abrazo y le damos luego el título. Y Jesús López Ortega es doctor en Historia. Jesús, ¿dónde estás? Que no te veo. Ay, pobrecillo, es que le tenemos de pie, qué vergüenza. Jesús es doctor en Historia del Arte, especialista en pintores madrileños. No se puede hablar de la pintura madrileña del siglo XVIII sin coger algo de la bibliografía que tiene Jesús, que es amplia, buena y muy interesante todo lo que has hecho. Jesús, muchísimas gracias. Jesús ha leído una tesis doctoral increíble sobre pintura. Es que nos hacía falta en el instituto en ese momento más gente que estudiara la pintura, porque hay momentos en que hay mucho de una especialidad y tener a Jesús es magnífica suerte para el instituto. Y además está de la mano de Maite Cruz Yabar, que eso ya es la bomba. No te escondas, Maite, pero sabemos que estás aquí. Bueno, después de Jesús tenemos a... ¿Quién me falta? Sí, me falta Javier Villasante. Javier Villasante, ¿dónde te tengo aquí? Javier nos habló de algo muy interesante. Él tituló la conferencia «Pongamos que hablo de Madrid». Javier, me he saltado a Susana, va a ir Susana luego. Javier está en la empresa municipal de la vivienda, hemos compartido muchas horas en la empresa municipal de la vivienda y ha participado en las grandes obras que hemos hecho en todos los PAUs, en todos los desarrollos urbanos de Madrid, a lo largo de toda su carrera profesional. Son muchos los años que ha trabajado en la MVS y en otros muchos ayuntamientos de Madrid, de distintos sitios de la Comunidad de Madrid, y es un arquitecto, bueno, de primera fila en lo que es toda la vivienda social. Javier, cuando quieras. Y no crean que me he olvidado, es que he dejado para el final
a la que me pide el corazón, a Susana Torreguitar, y me lo van a permitir, porque Susana y yo hemos trabajado muchos años juntas de archiveras en el Palacio Real. Era una de las niñas, también tenemos aquí a Elena Serrano, la directora de los archivos del Banco de España, que estábamos las tres juntas en la misma habitación durante años, viviendo, o sea, hasta lo último que nos podía pasar en nuestra vida. Fueron unos años muy interesantes y, bueno, Susana, yo tengo una satisfacción enorme de que por fin seas miembro del número del Instituto. Ya te lo mereces hace muchos años. Es la gran historiadora de San Fernando de Henares, porque ahora es la archivera de San Fernando de Henares. Ha escrito el año pasado un libro increíble, maravilloso, sobre San Fernando de Henares. Susana, gracias por poder estar hoy aquí, que nos hace muchísima ilusión, y queremos que tomes ya tu título y tu medalla. Bueno, y ya hecho todo esto, nada más decirles que muchas gracias a todos. Les voy a dejar con la delegada, que va a ser la que en este momento cierre el acto, y muchas gracias a todos por su asistencia. Y seguiremos trabajando. Estamos ahora haciendo un ciclo de conferencias a los nuevos miembros que ingresan este año, y están todos invitados. Pasado mañana tenemos una conferencia increíble sobre la geomorfología del Escorial. Es la primera vez que se va a hacer algo sobre la geomorfología del Escorial, y lo va a hacer Carlos Agudo, que está aquí hoy con nosotros, y realmente es una conferencia interesante porque él está haciendo una tesis doctoral magnífica sobre todo el estudio del Escorial, con lo cual creo que vamos a salir beneficiados de que él nos comparta con nosotros parte de esa tesis doctoral. Y muchas gracias a todos. Marta, cuando quieras, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, realmente, después de haber escuchado a Águeda Castellanos, pues es muy difícil decir nada. Porque además, se diga lo que se diga, se va a quedar fatal. Entonces, quiero referirme primero a la intervención que ha hecho. Ha sido una delicia escuchar, por lo que ha contado y por cómo le ha contado. Porque cuando se percibe el entusiasmo, aparte del rigor, aparte del estudio, aparte de la sabiduría, pues eso es un regalo. Yo no sé el tiempo que lleva usted estudiando, pero lo que yo le puedo decir es que yo la recordaré siempre como una mujer de 20 años que nos contó nuestra historia. Y se lo agradezco mucho porque recordaré siempre lo que nos ha contado hoy y el tono de sus palabras, de lo que tenemos que aprender muchísimo. Enhorabuena a todos aquellos que ingresan hoy en este instituto de manera más formal, de los que se reconoce como miembros de honor. Para mí ha sido una satisfacción poder entregarles estas medallas que sé que todos merecen muchísimo. Y les agradezco sobre todo el trabajo que hacen en favor de Madrid. Recuperar nuestra historia es la mejor forma de poder repensar el pasado y también de reivindicar el presente. Por eso creo que toda esa labor que desarrollan, todo ese trabajo que hacen de forma altruista, de forma generosa, robándoles muchas veces tiempo a sus familias, a sus amigos, a sus aficiones, es algo que tenemos que agradecerles siempre. Y yo no sé si las instituciones somos todo lo expresivas que deberíamos a la hora de trasladar ese agradecimiento. Para mí es un honor esa vinculación al Ayuntamiento de Madrid. Me alegro muchísimo de que este acto se pueda celebrar en un lugar tan importante para la corporación, pero también para todos los madrileños, como es esta Casa de la Villa, en este corazón de Madrid de los Austrias. Y lo único que les pido es que conserven ese entusiasmo, que conserven esas ganas de trabajar, que conserven siempre esa aportación que nos están haciendo. Que es una cosa que les agradecemos profundamente. Vuelvo a decir, no sé si siempre les trasladamos ese agradecimiento, pero que sepan que a pesar de que a veces pase desapercibido, sí lo sentimos. Somos perfectamente conscientes de lo
lo que hacen, y lo que espero es que seamos capaces de trasladar al pueblo de Madrid el trabajo que hacen todos ustedes, aquellos que estudian su pasado y que nos permiten proteger el presente y pensar en el futuro. Muchas gracias a todos y hasta cuando quieran. Bueno, y como fin de fiesta, este año el Instituto ha colaborado con un miembro colaborador del Instituto que no es de Madrid, él vive en Coruña. Y entonces Fernando López tenía un magnífico manuscrito en sus manos, un manuscrito que cayó hace muchísimos años en sus manos. Con su generosidad habitual, Fernando, muchas gracias, puso a disposición del Instituto ese manuscrito. El manuscrito está escrito por Dionisio Dalcedo. Dionisio Dalcedo y Herrera es una persona que fue a Perú, pero es madrileño, es un madrileño para todos nosotros desconocido. Entonces, es una maravilla poder reconocer a esos madrileños que fueron por el mundo adelante y que no les hemos podido conocer. Hablamos con Emilio del Río, con toda la gente de Madrid y bueno, de Memoria Madrid, y entonces se hizo la digitalización del libro antes de que él se lo llevara de nuevo a Coruña, porque así los madrileños vamos a tener colgado en Memoria Madrid ese manuscrito de un madrileño que él nos da la oportunidad de que lo podamos tener aquí. Esta es su tesis doctoral, una gran tesis doctoral que ha hecho desde La Coruña, de ese libro, de ese madrileño insigne. Fernando, ven tú a entregárselo. Te la queremos ofrecer hoy porque el manuscrito está en Coruña, pero el libro y la memoria se queda aquí en Madrid. Yo soy coruñesa por matrimonio. Estoy casada con un coruñés. Enhorabuena. Y nada más, ya cerrado la concejala, nada más que quería entregarle el libro. Muchísimas gracias a todos.